En portada cumple 30 años. 30 años señalando a genocidas, desnudando a dictadores, abrigando a víctimas y descifrando claves. Buscando protagonistas de historias nunca contadas. Historias de 3 décadas convulsas que han transformado el mundo en una aldea global y alocada, seguramente inimaginable por aquellos que pusieron en marcha este proyecto. Años de denuncias, con gritos o lágrimas. De sufrimiento, con silencios o miradas. De compromiso con el rigor y con los derechos de las personas. Las personas, el material excepcional e irrepetible con el que se fabrican los reportajes. Y durante estos 30 años nos ha asaltado siempre la misma pregunta. ¿Dónde está el elixir de un gran reportaje? 30 años explorando el reportaje perfecto. Como un descomunal cerebro en el corazón del Retiro madrileño, el Palacio de Cristal surge transparente y accesible. Un símbolo perfecto para en portada. Para ilustrar el ajetreo mental que nos sacude mientras decidimos cómo contar una historia. Cómo mostrar lo más fielmente posible la realidad que hemos vivido. La que habita en nuestros pensamientos, pero que está más allá de nuestros ojos. Hold back. Wait a minute.
El reportaje, como cualquier obra creativa, es un juego entre lo que hay que contar y cómo lo debes contar. Un debate sobre cómo administrar todas las herramientas que nos ofrece el lenguaje audiovisual para lograr un único objetivo: que la narración sirva para mostrar la realidad. El reportaje es vida y la vida se juega al otro lado de nuestros ojos, al otro lado del cristal. Los cristales del palacio nos marcan esa línea casi intangible entre el dentro, nuestra agitación antes de narrar una historia, y el fuera, que es la vida, que es la realidad. Proponemos un juego casi de alquimistas con el que aspiramos a extraer el elixir del reportaje perfecto. Ver, escuchar, oler, sentir y contar. Gracias. Todo muy bien. Sí, no, está todo, vamos perfectamente. No, es igual, no se preocupe. En la búsqueda del elixir del reportaje perfecto nos ayudan tres grandes narradores. Alfonso Armada, librepensador ajeno a cualquier etiqueta. Rosa María Calaf, reportera escrupulosa con las esencias del periodismo. Javier Reverte, viajero curioso y narrador limpio. Bueno, aquí mi libro de cabecera. Me voy sin... Bueno, quiero agradeceros que estéis aquí. Sabéis que cumplimos 30 años. Felicidades. Pues parece más joven. Y lo que queríamos era, sobre todo, en estos 30... Bueno, vosotros dos habéis hecho en portadas, que os voy a contar, pero siempre que nos planteamos contar una historia, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cómo puedo utilizar los ingredientes para que el reportaje sea, si no perfecto, por lo menos que se acerque a la perfección? Y hace 30 años, precisamente, no empezamos con un reportaje. El primer programa de En Portada era una entrevista, eso sí, a un personaje relevante, a Fidel Castro. Pues si queréis, vamos subiendo allí. Vale. En Portada se estrenó en 1984 con una exclusiva inesperada. En la recepción de clausura del Festival de Cine Latinoamericano, Vicente Botín plantea una pregunta muy personal a Fidel Castro. Su miedo a que la policía de Batista secuestrase a su hijo Fidelito mientras él estaba en Sierra Maestra. En ese momento Fidel Castro se me queda mirando y me dice: chico, ¿quién tú eres? ¿No? En plan cubano, ¿quién tú eres? Y le dije: mire, ¿y por qué sabes estas cosas? ¿No? Y le dije: mire, comandante, yo soy un periodista de televisión española que he venido aquí a hacer un reportaje sobre el 25 aniversario de la Revolución y me dijeron que probablemente podía entrevistarlo a usted. Pues a mí no me han dicho nada. Chomin, apúntame el nombre de este chico. Chomin era su secretario particular, era un médico que era el que llevaba toda la agenda de Fidel. Apúntame el nombre de este chico porque le voy a dar una entrevista. Casi 10.000 jóvenes, 200.000 estudiantes, viendo los adultos, formando toda una nueva generación. Y hablaron hasta agotar la película y las cintas de sonido. Un total de hora y media en la que Fidel se explayó. Familiares, a lo largo de la guerra no se volvió a producir una situación. ¿Qué significa el país sin Fidel Castro? Bueno, pues yo me sentiría realmente muy desgraciado y todo
mis compañeros de la dirección del partido, si pensáramos a estas horas que cualquiera de nosotros es indispensable. Yo pienso que la historia nos ha absuelto hace mucho rato. Lo que iba a ser un reportaje sobre el 25 aniversario de la Revolución Cubana se convirtió en un reportaje entrevista. El estreno de En Portada fue sonado y levantó un gran revuelo. Yo creo que sentó mal que esa entrevista no fue nada crítica. Es una entrevista en la que se le permitió decir todo lo que quiso decir y en la que no hubo contrapreguntas. Muy bien, pues muchas gracias, comandante. Muchas gracias a ustedes. Los cuatro estaremos de acuerdo en que el reportaje es el género que más se parece a la vida como tal, y la vida está llena de seres humanos. Difícil encontrar un reportaje en el que no haya seres humanos, testimonios de personajes, por así decirlo. Cuando os planteáis hacer un reportaje, ¿qué buscáis en ese personaje que le va a dar vida al reportaje? Yo creo que lo que hay que buscar sobre todo es testimonios que tengan un elemento de sensibilidad, sobre todo que toquen el corazón de la gente que pueda escucharlos o que dejan reflexionar, ¿no? Y eso es difícil de encontrar, pero hay mucha gente inteligente en el mundo, más de la que parece, ¿no? Aunque no esté en el primer plano de la política. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando hacía reportajes en televisión o cuando hacía reportajes en el periódico, me gustaba mucho, sobre todo, hacer una encuesta a pie de obra en la calle. De pronto empezaba a preguntar a la gente. Preguntabas a muchos y luego escogías, claro, porque en el reportaje siempre hay que escoger, ¿no? Sí, no, bueno, yo realmente también creo que efectivamente la base es absolutamente lo que la gente te cuenta, porque un reportaje es eso, ¿no? O sea, contar la historia que le pasa a la gente. Entonces, ¿quién mejor que la gente para contarla, ¿no? Pero desde el punto de vista de televisión, claro, también hay que contar con que lo cuente bien, porque hay veces que, claro, tú hablas con alguien que realmente tiene una historia, bueno, pues fascinante o trágica o maravillosa, pero que no la sabe explicar, o sea, que no la sabe contar. O sea, entonces ahí también está la habilidad del periodista de ganarse la confianza y de que, bueno, de que no sienta que está la cámara ahí, pero para eso se necesita tiempo, cosa que cada vez tenemos menos para hacer reportajes en televisión. No, pero es curioso porque, a fin de cuentas, es curioso que ahora hay más medios de información y en teoría tenemos más acceso a todo, y la sensación que el mundo se ha vuelto más complejo y más incomprensible. Quizás porque nos falta tiempo en los medios para de verdad meternos a fondo en los sitios, dedicarle tiempo y buscar personajes, personas que cuenten las historias y que nos permitan entenderlas, ¿no? Sí, pero hay gente que te asombra. Por ejemplo, yo recuerdo, fui a Sarajevo a hacer unas crónicas para una revista en el año 92 y antes de entrar en Sarajevo encontré una señora que ¿usted es periodista? Y sí, soy periodista y estaba haciendo fotos. ¿Me puedo llevar a mi marido que está en Sarajevo una serie de cosas? Y dije, sí, yo se las llevo, no hay problema, llevo en coche. Entonces me dio 400 marcos alemanes para comprar en el mercado negro, su marido, lo que pudiera. Y yo le dije, señora, pero usted a mí no me conoce. Igual me quedó los 400 marcos alemanes. Tal. Y dice, mire usted, en este país, en la guerra civil que había en Sarajevo, dice, hemos aprendido a confiar en los desconocidos, a desconfiar de los conocidos. Eso te dice lo que era una guerra civil, eso clava lo que es una guerra civil. Y bueno, y es terrible porque es terrible un conflicto, es terrible una catástrofe, pero es terrible vivir permanentemente sin saber si uno va a comer ese día, ¿no? Y nacer en un sitio, morir en ese mismo sitio y lo único que has hecho en ese entretanto es intentar sobrevivir. Bueno, de hecho, creo que era Kapuscinski que comentaba que muchas cosas espantosas ocurren cuando las cámaras desaparecen, exacto, cuando desaparecen los testigos, ¿no? O sea, las posguerras, que suelen ser tan largas y tan complicadas y tan necesarias de contar, piden testigos que vuelvan al lugar de los hechos y se demoren para contar qué pasó después, cuando dejó de haber testigos. No es un logro de una única persona, es un logro colectivo en el que participó mucha gente. No creo que sea posible y razonable una desvinculación de Estados Unidos para defender Europa. Yo lo que soy es un soldado y tengo en mi alma lo mismo que tienen en su alma los soldados bolivarianos de Venezuela. En Polonia rige una singular democracia que se llama democracia socialista. Nosotros luchamos por la organización de referéndums, pero tienen que ser serios y no una burla de la sociedad. ¿Sabe qué significaría un Banco Central Europeo?
pues significaría que cada país miembro perdería el control sobre el futuro de su economía. Una de las señas de identidad en portada, ya sabéis que es el ponerle un micrófono a los miles y miles y miles de personas que hay en todo el mundo, a los que han sufrido y a los que nunca nadie ha ido y les ha preguntado qué les ha pasado. ¿Qué valor le dais vosotros al personaje anónimo? Bueno, yo mucho, porque creo que lo importante es que tenga algo que contar, o sea, es decir, que tenga algo que aportar, ¿no? y que forme parte de la historia, ¿no? Y de hecho yo creo, no sé, que siempre me he sentido además mucho más, no sé, satisfecha, ¿no? No sé si es el adjetivo, cuando he entrevistado personajes como algunos que hemos mencionado, que eran anónimos totalmente, no a los grandes personajes. Bueno, es que el ser anónimo es el que padece la historia, a fin de cuentas, el que la protagoniza, ¿no? No es en general el político que sale en todas las entrevistas, que sale en general en los periódicos, es el que la padece. Y claro que hay gente que sabe contarla, como decíamos antes, y gente que no sabe contarlo, ¿no? Y también el papel del reportero un poco es provocar, que cuente esa historia, que cuente su vida, que lo cuente un poco bien, confiarle. De todos modos, fíjate, en las palabras que has usado dos palabras que creo que son casi contrapuestas. Personaje, anónimo. Cuando buscas una persona y la eliges, una persona que en principio no tiene una proyección social, que no es un ministro, que no es un escritor, que no es un industrial, y le sacas precisamente ese anonimato y le das un nombre, porque lo fundamental precisamente de estas historias es buscar seres no conocidos que tienen una historia detrás que contar, ¿no? Y la conviertes en persona, no le conviertes en personaje. Por eso yo creo que están, insisto, en televisión, supongo que a lo mejor quizá en prensa es más difícil, pero el que el hilo conductor alguna vez sean también los propios personajes con muy poca intervención del periodista, y todo, me parece de una eficacia estupenda y además creo que incluso mucho más respetuoso, ¿no?, con el tema. No va a haber un punto final y no debe haberlo. Queremos aprender nuestras lecciones de la historia y justo en una ciudad como Berlín se puede transmitir que la libertad, la democracia, no pueden ser considerados conceptos triviales, no se dan por sentado. Hartmut Richter fue el protagonista de nuestra historia del muro en el 10º aniversario de su caída. La barrera de hormigón convirtió su vida en una especie de novela. Nos contó que nació y creció bajo el régimen comunista, pero huyó a los 18 años por este canal, superando alambradas y el frío. Cuando llegó al oeste vio un coche con una mujer que le arropó y ofreció aguardiente. Tomé 2 sorbos y sabiéndome en libertad, sabiendo que lo había logrado, las fuerzas me abandonaron y me desmayé en los pechos de aquella mujer. Fue esa frase y la emoción con la que transmitía sus recuerdos y sus sentimientos las que me convencieron de que él debía ser el hilo conductor de nuestra historia. Había pensado en otra persona, pero no terminó de funcionar, no cuajaba. Con Hartmut, en principio, solo pensábamos hablar sobre su fuga, pero cuando le conocí y comencé a conversar con él, me di cuenta de que había algo más. Ese algo más era su propia vida, que corría paralela a la del muro. Hartmut, después de conseguir pasar a Occidente, se dedicó a ayudar a otras personas a hacer lo mismo. En 1975 me pillaron con mi hermana en el maletero. Antes había conseguido sacar a 33 personas de la República Democrática. Terminó en la cárcel, el oeste compró su libertad y él siguió y sigue luchando por la libertad y contra las injusticias. El muro ya no está visible, pero está en la conciencia, especialmente en la de mi generación que lo vivió. No solo lo vivió, su vida quedó marcada o destrozada por el muro. Mi vida hubiese sido distinta sin muro. A través del relato de su vida repasamos la historia del muro de la mano también de otros personajes. El muro, las 2 Alemanias, el inolvidable 9 de noviembre de 1989. La unificación y sus consecuencias han estado en portada. Muchos personajes anónimos han ocupado un lugar fundamental. Ellos son la historia viva y construyen nuestras historias. Por eso, a Hartmut ya le hemos advertido que no debe extrañarse si en portada vuelve a llamar a su puerta.
Es casi ya una verdad establecida que el resucitado Heródoto es el padre de todo esto que estamos contando, el que fue a un sitio, escuchó, olió, volvió y lo contó. Vamos a hablar de los viajes. ¿El viaje debe ser solo un trayecto o debe ser también parte de la narración? Si aporta información al relato, forma parte realmente. Si no, pues puede ser, en televisión puede ser un buen paso, una transición de un tema a otro, de una persona a otra, etc. Pero desde luego lo que a mí me parece es que es esencial en el reportaje, es decir, el viaje desde todos los puntos de vista, el viaje físico de ir al lugar donde están pasando las cosas, o sea, otra, en fin, algo que parece que también se ha superado, porque te dicen, ¿y para qué hay que ir? Oye, pues porque hay que ir, o sea, porque hay olores, sabores que tienes que palpar. Exactamente, que hay que estar ahí, ¿no? Y yo creo que a los espectadores o a los lectores o a los oyentes, o escuchantes, como los llaman también, les gusta sentir el viaje, les gusta percibir que hay un viaje detrás de un reportaje, porque a todos nos ha gustado siempre viajar mucho. A una gente, a lo mejor no moviéndose demasiado, pero le gusta leer sobre viajes, le gusta ver reportajes de naturaleza. Yo creo que el viaje es consustancial a la naturaleza humana, somos una naturaleza nómada, ¿no? Y entonces el dar un perfume viajero a un reportaje yo creo que le da una grandeza y un interés que para mí muy superior a un artículo, por supuesto, de opinión. En España creo que tenemos un vicio muy acendrado y muy cultivado últimamente, que estamos todo el día llorando, quejándonos de nuestro triste destino, y más en nuestro gremio. Y cuando vas a América Latina y ves que los periodistas se juegan literalmente en la vida por contar historias, dices, ¿de qué estamos hablando? Y allí lloran menos, es como si vinieran llorados de casa, cuentan las historias y se dejan no es que no haya miserias y que las denuncien, pero hay una especie como de dignidad del oficio, ¿no? Llora menos, cuenta lo que está pasando y... No se puede pasar. No la queremos perder, ¿eh? Hay historias en que el viaje es fundamental, contar el propio viaje. Creo que ahí entra un poco la figura de la primera persona. A veces la primera persona, desde un punto de vista dramático, periodístico, es interesante porque aporta. Creo que era Homero Alsina Zevenet, un periodista uruguayo, decía que él le enseñó una máxima, una de sus reglas fundamentales del periodismo: utiliza la primera persona cuando tengas que contar algo intransferible, algo que te ha ocurrido a ti. A mí me parece es una figura retórica peligrosa cuando abusas de ella, ¿no? Pero en algunos viajes es necesario que tú en primera persona cuentes. Entonces, en ese sentido, el viaje es parte de la narración. Sí, el problema está un poco, tú has dicho, a mí en televisión ahora lo que me preocupa es que creo que cada vez más el protagonismo del periodista es excesivo. Sí, yo ¿no? también. O sea, es decir, que realmente se pasa de ser un intermediario, que eres lo que eres. El jefe de pista, ¿no? Efectivamente, que en un momento determinado, pues es cierto que tu primera persona, siempre que evidentemente esté perfectamente justificado, que estés ahí contando eso, bueno, pues ya ahí tienes que desaparecer y dejar que la historia fluya.
No, yo lo que utilizo normalmente, porque hablo en primera persona cuando escribo libros de viajes, lo que hago es reírme de mí con bastante frecuencia. Y eso quita el protagonismo, quita el egocentrismo. Me río de mí. No, pero eso está perfectamente. Lo que no está justificado es un reportaje de televisión, o sea, que al final, cuando termina el reportaje, parece que lo único que se recuerda es al periodista donde estaba en una situación en la que estaba haciendo no sé qué. No, es la historia lo que hay que recordar, ¿no? Cuando escribes bien, cuando narras bien en televisión, lo que haces es coger al espectador de la mano y llevas a tu lado, estás contando la historia casi al oído, ¿no? De pronto nos topamos con una patrulla que acaba de capturar a un prisionero, un hombre de Okelo. Enero de 1986. Un equipo de reporteros viaja al corazón de África. Los rebeldes acaban de tomar el poder en Uganda y el país no está pacificado. El ejército se niega a entregar las armas y Uganda se desangra entre luchas tribales, guerra y pobreza. Estas imágenes corresponden a nuestro primer día en Kampala, cuando buscábamos algún organismo que nos diera información. Uganda Press Club. Yes. There are journalists here. Yes, we have got, I think, two only. They have been inside there. Fernando de Giles, Jesús Mata y Fermín Rodríguez comienzan un viaje incierto entre vestigios de la guerra y ejércitos de desarrapados. Hay que pisar el terreno, contar sin intermediarios lo que pasa. Salimos hacia el norte por el camino de Gulu, esto es, por donde avanzan las unidades del frente occidental. ¿Cuál es la situación real aquí? Nos estamos organizando para avanzar hacia el norte. Okay, no, thank you. Okay. You're from Spanish? Yes, from Spanish television. Llegamos a lo que parece un puente. ¿Será el que nos anunciaron? Al frente divisamos unos soldados. Aquí dejamos de filmar. Pues resulta que, aunque estamos un poco nerviosos, pero es que nos hemos pasado. Esto es una patrulla del ejército de Uganda, como podemos comprobar por la sombrera del jefe de esta patrulla, y esperemos que ahora nos dejen volver otra vez hacia Kampala. Esta debe ser una patrulla de información, ya que podemos volver sin problemas. De vuelta a Kampala, la cámara registra los efectos de la guerra en la antigua colonia británica. Restos humanos, campos de prisioneros. Hemos llegado a la primera línea de la fuerza del presidente Museveni. Parece ser que las fuerzas de Okelo están realizando un contraataque y vienen hacia acá. Esto es un motín, ¿no? Parece ser que ha cundido el pánico, por lo menos nosotros lo tenemos. Y como estamos viendo, hombre, ha tenido que venir un oficial para obligarles a avanzar, porque parece ser que las tropas de Okelo están avanzando hacia este lado. Hoy, martes 18, la guerra sigue su lento curso en el norte de Uganda y todo hace indicar que, una vez más, el país va a estar dividido en dos grandes zonas. Mantener la calma. Seguir adelante sin dejar de grabar. Porque en las guerras de pies descalzos se olvidan los nombres y los países si no fuera por la memoria del reportero. Me parece muy importante la primera frase e intento tener una especie de hilo conductor. Y de hecho creo que está muy bien contarte a ti mismo lo que quieres contar de forma resumida antes de ponerte a escribir. Y tiene que ser valioso dentro de 10, 15, 20 años. Puede sonar muy ambicioso, ¿no? Pero un poco la idea es que los reportajes sean tan duraderos como un cuento. Lo que me resulta siempre más complicado es el arranque
Y entonces, bueno, pues para eso muchas veces utilizo pues la noche, o sea, es decir, me voy a dormir pensando que no tengo claro cómo voy a hacer eso, sobre todo el arranque, y de repente me despierto por la noche y tengo la idea, y no enciendo ni la luz, tengo siempre un papel, una libretita y un boli, y a partir de ahí ya luego por la mañana pues estructuro, y eso me ha servido miles de veces, ¿no? Una vez que he decidido cómo va a ser esa estructura general de mi relato, tanto en un libro como en un reportaje, busco algo que llame mucho la atención, algo que prenda al lector. Es una técnica periodística tan vieja como el periodismo, pero que en novela también funciona muy bien. Y sobre todo pretendo que en ningún momento decaiga la atención. Cosa muy difícil de hacer y que no siempre logras, pero bueno, intentarlo es lo necesario. Buenas noches. Nuestro programa en portada tenía a sus enviados especiales desplazados a Beirut, la capital del Líbano, para informar sobre la crisis de los rehenes cuando estalló una nueva batalla sobre la capital. Mira, ahí cayó otro. Este equipo de En Portada se trasladó hasta los puntos estratégicos más importantes del muro del Sáhara. Nadie acudió al aeropuerto de Kabul para despedir a los últimos soldados soviéticos que salían de Afganistán. Guerra es lo que quiere este país, hermano. Guerra es lo que quiere este país. Nosotros queríamos dar la paz, hermano. El M-19 quería la paz, hermano. No nos alcanza para comer el pan del día. Mogadiscio, la capital de Somalia, es una ciudad controlada por miles de adolescentes armados. Sobran pistolas en Medellín. Hay más de 7.000 jóvenes en armas que obedecen a dos grandes capos enfrentados, a los que muchos de ellos ni siquiera conocen. Queremos que se vayan todos los del antiguo gobierno. El poder pertenece al pueblo. Nuestra enciclopedia mental, sobre todo en los tiempos estos que corren, está llena de imágenes más que de reflexiones o de frases, ¿no? Es fácil que en nuestra mente aparezcan las Torres Gemelas o el asesinato de Kennedy, ¿no? ¿Qué fuerza tiene una imagen en un reportaje? Bueno, muchísima, o sea, porque realmente la imagen es lo que primero atrapa, o sea, es decir, puedes decir una frase, en fin, sublime, pero está claro que si el espectador está sentado en su casa en el salón y de repente pues ve una imagen, esa imagen es lo que le va a quedar. Por eso, precisamente, porque es tan poderosa, tiene que ser cuidada y tiene que ser tratada con tanto respeto, ¿no? Ahora, a mí me parece que el gran riesgo que tenemos, si mitificamos el valor de la imagen, es que realmente pensemos que solo con ver estamos entendiendo, porque solo con ver no estamos entendiendo. O sea, es decir, hay que ver, pero saber más allá, o sea, es decir, hay que contextualizar, o sea, hay que recordar, o sea, hay que explicar. O sea, está bien que el impacto de esa imagen muy fuerte va a estar ahí para siempre, pero ¿de qué sirve que nos acordemos de las Torres Gemelas si después no tenemos ni idea de lo que ha significado, de lo que significa y de todo el entorno que está alrededor de esa imagen? La imagen es, sin embargo, es muy percutante, ¿no? Porque quizá el primero de nuestros sentidos, o el que estamos más habituados, es a la vista. Es el que valoramos más. No es el mejor quizá, pero es el que valoramos más. En frecuencia siempre nos referimos a lo que hemos visto, ¿no? No a lo que hemos sentido de otra manera, ¿no? Y es el más percutante y el que más nos deja recuerdos en la cabeza. A mí me dejan muchos recuerdos. Me acuerdo de muchas cosas, lo que tú has dicho antes, de las Torres Gemelas, de muchísimas cosas por las imágenes, ¿no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, también hay algo que a veces no se aprovecha lo suficiente. Yo hablo siempre, obviamente, desde el punto de vista de televisión, que son los silencios. Porque ahora tenemos esta televisión tan acelerada, en donde parece que todo tiene que contarse antes de que suceda. Y en fin, y no, o sea, y los silencios muchas veces dicen mucho más, ¿no?
Año 1992. En plena transición política, los mineros del Valle del Jiu, en Rumanía, protagonizan revueltas históricas. Un equipo de reporteros trata de entrar en Dilja 1, uno de los yacimientos de carbón más peligrosos del mundo, para reflejar la lucha de sus trabajadores y las miserables condiciones de trabajo. Veníamos de Moscú, fue llegar, nos cogieron, nos llevaron a la mina, nos dijeron que si sabíamos dónde teníamos que, nos íbamos a meter. El paso obligado por el despacho de Sreter Karol, director de la mina, no hizo más que acrecentar en nosotros una extraña sensación con sus preguntas. ¿Saben ustedes dónde van a meterse? ¿Conocen el peligro que corren? ¿Tienen algún seguro? Nosotros inconscientemente dijimos que sí, y a partir de ahí fue un viaje en la oscuridad, lleno de sorpresas, con resultados luego, yo creo que óptimos, ¿no? Todo dependía de que pudiéramos entrar a la mina. Es decir, un reportaje de una mina sin poder entrar a la mina era un poco absurdo. Pero no sabíamos si se podía o no. Todo estaba en manos de este personaje. El personaje era Miron Kosma, el carismático líder de los mineros. Pero Kosma se hizo de rogar. Tras 4 horas de espera, el sindicalista autorizó la entrada en la mina. Atrás quedaba el exterior. Un universo de fría chatarra, montañas de utensilios obsoletos para horadar el vientre de un yacimiento situado a 400 metros de profundidad. Bajábamos a 6 metros por segundo hasta una profundidad de unos 250 metros. A la sensación de alivio por abandonar la jaula, siguió otra de asfixia, debida a la presión producida por la temperatura y el sabor del carbón. El ingeniero Martín comentaba que en ese punto un equipo de la televisión americana se había negado a continuar. Y le preguntaba, Carlos, ¿pero tú ves algo? Y él me decía, yo no sé lo que estoy, no sé si está saliendo algo, no sé si estoy grabando algo y tal. Pero veo luces, ¿no? Los ojos resaltaban mucho porque era todo negro. Si dabas un golpecito de luz a los ojos de un minero, los ojos eran muy expresivos. Entonces, pequeños golpes de luz hacían que pudiera ver algo, hasta que se empañó el visor por la temperatura y ya no veía nada. Y cuando subimos, lo primero que nos encontramos fue la secuencia de las duchas, ¿no? Los tipos se movieron con absoluta tranquilidad, elegancia, había mucha fuerza, ¿no? Mucha intensidad. Y la verdad es que el rodaje fue, de esa escena fue de una naturalidad enorme, ¿no? Era precioso, o sea, era un lugar espectacular. Iban a su aire, les daba igual, ellos habían terminado su turno y lo que querían era salir de allí e irse a cada uno a su vida. Y en nosotros nadie prestaba atención. Podría haber sido un reportaje más, pero la potencia de las imágenes, grabadas en condiciones extremas, el contenido de cada plano y la belleza capturada en la mina tenebrosa convirtieron aquel trabajo en un documento único. Entonces el reportaje que te toca en ese momento. Nunca estás pensando, voy a hacer el reportaje del siglo, esto va a ser icono dentro de 25 años, esto va a ser... No, es un reportaje como cualquier otro. Cuando empezamos a visionar el material, empezamos a alucinar, ¿no? De verdad, sinceramente, fue una sorpresa de las más gratas que yo he visto y dijimos, joder, ¿no? Aquí esto es una bomba, es un material que es idóneo para hacer, para hacer una narrativa audiovisual, ¿no? Es una de las claves también de portada, ¿no? Decía Gabriel García Márquez que un reportaje o una crónica, como se dice en Latinoamérica, es un cuento que debe ser verdad. ¿Qué opinas de eso, Alfonso? Bueno, yo creo que eso, el pacto sagrado del periodista con el lector, cosa que nuestro admirado Kapuscinski no siempre cumplía. Dicho eso, sin embargo, creo que la crónica tiene el permiso y además que tiene la necesidad de utilizar todos los recursos estilísticos del idioma, que son gigantescos, para conseguir algo fundamental. Coger al lector por la solapa desde la primera línea o desde la primera toma y que no te suelte hasta el final.
Yo creo que la estructura tiene que tener, primero, eso que tú has dicho, de coger al lector por el cuello y hacerle leer, pensar en el lector, y segundo, que sea verosímil lo que cuentas. Que sea verosímil, porque la realidad siempre se nos ofrece alrededor muy caótica. Yo veo el mundo como un caos, y lo que se trata en el periodismo, como en la literatura, como en cualquier arte, es un poco de ordenar ese caos, de darle unidad. En televisión también ocurre el que los hechos normalmente suceden muchas veces simultáneamente, ¿no? Entonces tú los puedes poner a veces un poco simultáneos, pero normalmente tienes que ponerlos sucesivos, y cómo engarzas todo eso tiene su dificultad, pero sí, es importantísima que tenga, claro, pero que tenga una estructura coherente. A mí me parece sencilla. Lo que pasa es que en el periodismo de televisión juega con muchas ventajas, también con inconvenientes, pero una de las ventajas es que puedes jugar no solamente, pues juegas con las voces ajenas, juegas con la música, juegas con los sonidos, con la imagen, por supuesto. Tienes muchos elementos para enriquecer el relato, ¿no? Y además yo creo que en reportajes como los de En Portada, en reportajes largos que te permiten tiempo para contar una historia, puedes jugar también con muchas otras cosas. A veces no tienes por qué narrar tú nada, sino en un momento hay una entrevista que puede salir en medio del reportaje, en un momento puede salir una secuencia que, pues no sé, unos niños están jugando al corro de la patata, ¿no? Y en sí misma esa historia está contando ya algo, tú no tienes que relatar nada. El periodismo de reportaje de televisión es muy rico. De todos hablando de la estructura, a mí hay algo que me preocupa mucho, y es cuando ves un reportaje acabado, sea en televisión, en radio o en prensa, dices, ¿está bien contado? ¿Hay otras formas mejores de contar esta historia? Porque a veces tienes una buena historia y la estropeas por haberla contado mal. Y por eso es tan importante el papel del editor. Y pasa, supongo, en televisión. Bueno, editor que ha desaparecido. Claro, del exactamente, mapa. pero es que es un papel fundamental. El montaje, ¿no? Claro, un editor que lo vea desde fuera y que ayude al periodista a sacar lo mejor de sí. Potencia más esta imagen, este personaje que se crea desvanecido, esta escena está mal ambientada. Además es lo que decíamos, ¿no? La mirada... Del otro, claro, que no está tan metido dentro, ¿no? El papel del montador en el cine, ¿no? Es fundamental. Mi hermano, no es mi hermano, no es mi hermano. Otro, estoy buscando a mi hermano, ese otro no es mi hermano. Ok, felicitación. Por favor, dígame, ¿dónde está? Entréguemelo, aunque lo hayan matado acá, bótenlo el cadáver de mi hijo, le he dicho. Yo soy consciente que en este toma y dame, un día me van a matar. ¿Y es lícito buscar la emoción? El testimonio de la vida es lo que emociona más. Y si puedes provocarlo y si el personaje es capaz de hacerlo, es lo más interesante, yo creo. No, yo creo que efectivamente que hay que utilizar la emoción, evidentemente, pero ya digo, con mucho cuidado, porque a mí me parece que ahora se abusa de eso, ¿no? Y entonces creo que la emoción está muy bien, pero siempre que te conduzca, o sea, a saber algo, ¿no? O sea, que no sea el morbo por el morbo, o sea, bueno, el provocar ese toque de que en ese momento te emociona, pero que no va más allá, ¿no? Hay una historia que me gusta contar. La fotógrafa norteamericana Corinne Dufka, una buena amiga que conocí en Sarajevo, me contó una vez, llevaba mucho tiempo trabajando en Bosnia para Reuters, haciendo fotografías tremendas, y recuerda que una vez, acompañando a una patrulla británica, llegaron a una casa, abrieron una trampilla en el suelo y vieron los rostros de dos mujeres y dos niñas con los ojos abiertos, que era lo último que habían visto cuando las mataban. Y ella se puso a hacer fotos de forma sistemática, sin sentir nada. Y entonces se dio cuenta de que tenía que volver a Nueva York, tenía que volver a alejarse para volver a sentir, para volver a sentirse empatía por su trabajo.
Creo que el manejo de la emoción es fundamental. Creo que un reportaje sin emoción es un reportaje muerto. Pero hay formas legítimas de utilizar la emoción y formas perversas. Cuando la emoción contribuye a entender, creo que es fundamental. Y sin emoción al final no hay historia, ¿no? Pero cuando cargas las tintas y buscas la lágrima fácil y buscas la sentimentalización, creo que al final estás extraviando la historia. Año 2009. En portada puede mostrar por fin unas imágenes que atesora desde hace algún tiempo. La exhumación secreta del cadáver de Salvador Allende. Este rodaje oscuro y frío tiene valor histórico. Por un lado, los planos son inéditos, nunca se habían visto. Por otro, confirman que Allende se suicidó. Cierran, por tanto, un debate interesado sobre lo que pasó en el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile aquel 11 de septiembre de 1973. Durante casi una hora se presentan los testimonios de todos los que pasaron con él sus últimas horas. Yo vi el momento en que voló el cráneo con el disparo. Mucho peligro. Y la narración culmina con una conversación en la distancia entre los dos grandes protagonistas de esa exhumación secreta. Pablo Salas, el cámara que por orden del gobierno graba un vídeo para la historia. Arturo Girón, médico y amigo de Allende, que en nombre de la familia es el encargado de reconocer el cadáver. Lo tengo guardado en la memoria, eso fue muy emocionante, ¿no? No hablaba una mosca, no había un solo ruido, nadie hablaba. Con las luces de los autos. Bueno, reconocieron la tumba, sacaron la losa y tuve que bajar varios pisos abajo para reconocer los restos de Allende. El doctor Girón baja, el doctor Girón es una persona muy discreta, es muy moderado, él no... es de pocas palabras, diría yo. Viendo los restos de él. Y bueno, reconociendo prácticamente los huesos y el cráneo como estaba partido, ¿no? La ropa que llevaba. Un pantalón gris y un suéter de cuello alto. ¿Era lo que tenía el presidente? Eso era. En portada emitió una exclusiva mundial, pero entonces no logró juntar a los dos testigos de ese momento. Hola, ¿cómo está? Arturo Girón y Pablo Salas se reencuentran más de 20 años después. Hay química entre ellos y aprovechan la charla para comentar detalles que hasta hoy no habían podido compartir. Mientras bajaba al nicho, es decir, la responsabilidad que me han entregado, no vi nadie del servicio médico legal, estoy solo. Cuando Pinochet estaba preso en Londres, coincidió en que vino un periodista de la televisión española y se me ocurre comentarle esto y le muestro las imágenes. Entonces él quedó y me dijo, necesito esas imágenes, las quiero. Entonces le dije, no, esas imágenes no tienen precio y no me interesa que se vean. No. Así surgió Allende, caso cerrado. A la vista del reportaje de En Portada, un juez chileno reabrió el caso y certificó la tesis sobre el suicidio del expresidente de Chile. Hoy, Girón y Salas recuerdan, ya con alguna sonrisa, cómo durante aquel día se convirtieron en protagonistas de la historia reciente de Chile. Yo lo que dije después en el programa del caso cerrado, que usted era un poco parco, es que en realidad en ese momento tiene toda la razón, no había nada que decir, estábamos todos para adentro. Bueno, la verdad es que yo nunca he sido muy locuaz, ¿no? Pero el momento ese no era... fue muy impresionante. En Portadas creemos que a la hora de contar historias tenemos un contrato que nos une con quien nos está escuchando, nos está siguiendo. ¿Dónde está el punto en el que nosotros como narradores establecemos ese contrato con el destinatario de nuestra obra para que tenga claro qué es ficción y qué es realidad? Realidad, verdad, verosimilitud, lo que hablábamos antes. Yo creo que es un problema de honestidad de cada uno, ¿no?
Yo creo que el periodismo, el reportaje tiene que ser honesto, fundamentalmente. Luego te puedes equivocar o no, pero esa voluntad de honestidad tiene que estar presente en el reportero siempre. Y creo que ese punto lo marca la honestidad de quien lo hace. Y luego, hay veces hay que apoyarlo con gestos explícitos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en el reportaje ese de Filipinas, hubo un momento en el que, bueno, llegamos a un campamento, en fin, de los rebeldes, con unas ciertas dificultades, etcétera, y obviamente no me dejaron rodar dentro, y entonces me dijeron, pero bueno, podemos hacer un simulacro de operación, de asalto a un poblado, y salieron, lo hicieron. Entonces, bueno, en el texto yo dije, esto es un simulacro que han hecho para nosotros, ¿no? Hubo gente que me preguntó, ¿y por qué lo decías? Bueno, lo decía porque es la verdad. Yo me has contado, tú antes hablaba de un pacto sagrado. El pacto sagrado es que lo que yo te voy a contar, todo es verdadero, no me he inventado nada. Puedes ordenar después los hechos, puedes utilizar un diálogo, puedes dar una descripción, pero lo que te voy a contar es así. Si llovía, llovía, y si este hombre tenía bigote, y no puedes adornar la realidad. Puedes utilizar recursos del lenguaje para hacer la historia más atractiva, pero no inventar nada. Entonces ese pacto de lo que yo te voy a contar es verdad, creo que es la línea divisoria, además radical, una línea roja entre lo que es ficción y lo que no es ficción. Cada vez se parecen más los reportajes a las películas y las películas a los reportajes. Así es. ¿Usted cree que es buena esta confusión o es necesario una especie de contrato entre el autor y el destinatario de su obra para que quede claro lo que puede ser realidad y lo que puede ser ficción? Desde luego que se pueden utilizar, digamos, procedimientos, técnicas para darle un mayor interés a la verdad. Pero la ficción de por sí no es nunca la verdad, sino de una manera muy indirecta, de tal manera que hacer ficción con el periodismo yo creo que es transgredir un principio fundamental del periodismo informativo, que es buscar la verdad, decir la verdad, acercarse a la verdad. ¿Usted cómo se enfrenta al relato de una historia? Nunca me siento a escribir antes de hacer una investigación, es decir, antes de sentirme bastante compenetrado con aquello que quiero contar, y sin haber hecho antes un esquema, una organización del tiempo, aunque luego no lo respete, pero creo que nunca, ni siquiera en el caso de un artículo periodístico, me he sentado sin tener antes un esquema previo, ¿no? ¿Y en términos narrativos un viaje puede tener un valor similar al de un personaje? Yo creo que sí, yo creo que un viaje es algo fundamental, sobre todo. Un viaje no es solamente para conocer cosas distintas, lugares distintos, sino para poder contrastar aquello que uno está conociendo con lo que tiene conocido. Y ya la última pregunta. ¿Se lleva usted bien con sus personajes? Yo me llevo generalmente bien con mis personajes. Incluso creo que si no llego a establecer alguna forma de empatía con los personajes, esos personajes no resultan persuasivos. No solo los personajes que me son simpáticos, los personajes que me son también antipáticos y desagradables, pero tiene que llegar a haber una comprensión de las motivaciones íntimas, de las razones secretas que están detrás de las conductas. Y cuando uno llega a conocer íntimamente a un personaje, es difícil que no se establezca alguna forma de complicidad. Quizá no la simpatía, no la admiración, a veces ni siquiera el respeto, pero sí una cierta complicidad. Creo que eso es absolutamente indispensable para que uno pueda inyectarle al personaje esa ilusión de vida, ¿no?, que debe tener un personaje literario. Más grande, esta música fantástica, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy apropiada. Lo ideal hubiera sido que hubiera interpretado Después de todo lo que hemos hablado esta mañana, ¿creéis que existe el reportaje perfecto? Sí existe, porque, bueno, yo creo que un tema que se trate, bueno, pues con pasión, pero al mismo tiempo pues con rigor y sencillez, y realmente que logre plasmar en fin, la realidad y lo que sucede, y consiga, o sea, que el espectador se vaya contigo,
Bueno, pues eso es un reportaje perfecto, ¿no? Para mí eso ya me basta. Yo también creo que existe. Todos los años en el máster de ABC les propongo a los alumnos que lean un libro. Y casi todos los años les propongo que lean Hiroshima, de John Hersey, que para mí es el reportaje perfecto y además publicado originalmente en una revista que sigue cultivando el arte del reportaje, como es el New Yorker. Pues aparte de eso, yo he leído unos grandísimos reportajes que algunos han quedado en mi memoria. Uno, por ejemplo, el relato de un náufrago de García Márquez, que convertido luego en un libro. Yo no sé hasta qué punto había fantasía en ese reportaje o no, pero a mí me impresionó muchísimo. Y es un libro que recomiendo mucho a los chicos jóvenes, no solo periodistas, sino cualquiera, porque agarra mucho para la lectura, impresiona mucho, emociona mucho. Y luego recuerdo... I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea-beams glitter in the dark near 10 House of Gate. All those moments will be lost in time. Like tears.